Ya estamos aquí de nuevo y bueno, vamos a ver el segundo capítulo de este curso de educación vial. Si recordáis, quienes visteis el primer capítulo, lo finalizamos haciendo una pregunta. Planteábamos una pregunta que os dije que íbamos a resolver en este momento. La pregunta era por qué algunas personas cuando conducen cambian su comportamiento de una forma tan radical que lo convierten a veces, tienen una actitud agresiva y violenta hacia los demás. ¿Por qué ocurre esto, no? Bueno, la respuesta, podríamos encontrar muchas respuestas, pero todas tienen que ver con la frustración que encuentran algunas personas en un momento de la conducción. Claro, una frustración tiene que ver con las expectativas que esa persona tenía sobre la conducción, sobre lo que iba a encontrar en la conducción. Es decir, una frustración no es más que un mal cálculo de las expectativas, ¿no? Bueno, muchas personas se frustran por esto. Aquí el elemento vehículo, el vehículo y cómo entienda cada persona lo que es el vehículo, tiene mucho que ver con este tipo de comportamientos. Está detrás de muchos de estos comportamientos. El vehículo se ve en muchas ocasiones como un elemento proporcionador de libertad. Se nos vende así, como proporcionador de libertad. Claro, quien se gasta todo el sueldo de un año en comprarse un automóvil, pues quiere recibir cosas a cambio, ¿no? Entonces muchas veces esto, dependiendo del carácter de cada persona y de, bueno, cómo se plantee todo esto cada persona, muchas veces encuentra frustraciones en un atasco, frustraciones en una persona que va delante de él respetando el límite de velocidad. Muchas veces hay frustración. Sí, bueno, pero frustraciones podemos encontrar en muchos momentos del día. ¿Por qué en el coche se expresan de esa manera? Normalmente cuando uno va por la acera caminando y se encuentra con que no puede seguir caminando por donde iba porque hay un grupo de personas que se han parado a hablar allí, hombre, la reacción que tienen no es normalmente la que tienen muchas veces algunos conductores, ¿verdad? ¿Por qué en los coches se expresa de esa manera? Bueno, pues ahí está lo que llamamos el efecto caparazón. Es decir, el coche es una estructura que te protege. Somos muy valientes allí metidos y además te proporciona cierto anonimato. Es decir, tú vas metido ahí en el coche y esto te facilita expresarte, desahogar tus frustraciones que tienen que ver con eso que está ocurriendo muchas veces allí delante, esa frustración a las expectativas que tú tenías, y tiene que ver también con el desahogo a otras muchas frustraciones que puedas tener en otros aspectos de la vida, en el aspecto laboral, personal, familiar, económico, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que, por eso esto es difícil de evitar. Bueno, de entrada tendríamos que decir que esos comportamientos infantiloides que tiene mucha gente, lo primero, bueno, pues es una falta de entendimiento y de realismo de lo que sucede en el tráfico. En el tráfico hay todo menos libertad. Es decir, estamos inmersos en un sistema que funciona como funciona y que hay veces que nos vemos sometidos a un retraso y puede que lleguemos tarde donde íbamos. Pero esto no es culpa nuestra, ni culpa del que está delante. El que está delante está igual de fastidiado que tú. Es decir, que hay que asumirlo con relajación, con tranquilidad. Y sobre todo, si en alguna ocasión os veis sometidos a este tipo de agresiones verbales, la mejor recomendación que os puedo dar es no hacer caso. No entréis al juego que os está proponiendo esa persona, porque eso es, desde cualquier punto de vista, un comportamiento infantiloide totalmente. No os pongáis nunca a su altura. Dejar que pase el chaparrón y en 2 minutos el tema está olvidado. Bueno, pues esa era la respuesta, la aportación que yo doy a eso que muchas veces nos ha pasado en la conducción y que nos pasa todavía muy a diario, ¿no? Bueno, vamos a ver
los elementos y las circunstancias, bueno, pues que afectan a la capacidad, a las capacidades de la persona que conduce. En el capítulo anterior recordaréis que vimos que para poder conducir con seguridad hay que querer hacerlo bien, hay que saber cómo se hace y hay que poder hacerlo bien. Vamos a ver esos elementos que limitan las capacidades de la persona que conduce y que por tanto no nos permiten hacerlo bien. Puede que queramos hacerlo bien, que sepamos cómo se hace bien, pero que no seamos capaces de hacerlo. No tenemos las capacidades suficientes en un momento dado de nuestra vida. Bueno, recordamos que la conducción es una tarea mental, es una tarea compleja. Recordamos lo que vimos la semana pasada en el capítulo anterior, que para conducir se ponen en funcionamiento 4 procesos mentales que son la observación, la evaluación, la toma de decisiones y la actuación. Esto, bueno, pues es un trabajo bastante complejo, son tareas complejas y, bueno, pues a nivel cerebral se necesita cierta agilidad. También decíamos el otro día que, bueno, tendemos a despreciar la complejidad de todos estos procesos porque normalmente ya los tenemos muy automatizados, estamos muy acostumbrados a hacerlos y por tanto no nos cuestan un esfuerzo consciente a la hora de realizarlos. Por tanto tendemos a despreciarlos, pero están ahí. Bueno, pues muchas veces conduciendo nos encontramos con serias limitaciones por estar inmersos en una circunstancia que nos limita a nivel mental. Circunstancias con las que a veces podemos hacer un tipo de vida completamente normal, un resfriado, por ejemplo. Bueno, pues te tomas un paracetamol y haces un tipo de vida prácticamente normal y no notas ninguna, diferencia a otros días. Sin embargo, en la conducción se nota y de manera notable. Se nota sobre todo en los reflejos, en la concentración, en la atención que prestamos al tráfico y, si recordamos los 4 procesos mentales, si falta la atención y la observación, el resto de procesos mentales no van a funcionar bien, no van a salir bien y por tanto estamos en serio riesgo, no vamos a poder hacerlo bien. Bueno, los factores o las circunstancias que vamos a ver que limitan las capacidades para la conducción, que son, pues tenemos la fatiga, el sueño, muy importante, tenemos también las enfermedades y los medicamentos, tenemos las distracciones y tenemos el alcohol. Vamos a ver esos 4 porque son los 4 principales motivos, las causas más importantes de accidentalidad en carretera. Todos estos factores o circunstancias nos afectan de diferente manera, pero todos tienen en común una cosa, que si vamos bajo los efectos de estos factores, aumenta nuestro tiempo de reacción. ¿Nuestro tiempo de reacción qué es? ¿Qué es el tiempo de reacción? Bueno, pues es lo que tarda una persona en reaccionar ante un estímulo que le pide una respuesta. Vemos un semáforo en rojo, tenemos que pisar el freno para detenernos sin rebasar el semáforo. Bueno, pues ese tiempo que tardamos desde que el estímulo nos entra por la vista, llega al cerebro y a través del sistema nervioso activamos el pedal del freno, desde que lo percibimos con la vista hasta que pisamos el pedal de freno, eso es lo que llamamos tiempo de reacción. Bueno, pues cualquier elemento que dificulte o que disminuya las capacidades para la conducción, lo que hace es aumentar el tiempo de reacción. A nosotros nos parece que es instantáneo, desde que vemos el estímulo hasta que pisamos el freno nos parece que no ha pasado nada de tiempo, que es todo instantáneo. Sin embargo, no es así, es una percepción subjetiva, una percepción equivocada. El tiempo de reacción normal de una persona en plenas capacidades es entre medio segundo y 1 segundo. Depende luego de cada persona. Es decir, vamos a establecer una media de 0,75 segundos, el tiempo que
que se tarda desde que una persona ve el estímulo hasta que actúa, hasta que reacciona. Ese es el tiempo de reacción. Para calcular, claro, lógicamente, el tiempo de reacción influye también la distancia de reacción. Es decir, si vamos en movimiento, bueno, ese tiempo que tardamos en reaccionar son unos metros de recorrido en los que no estamos reaccionando todavía, no hemos pisado el freno de esos metros de reacción. Por eso tenemos también una cosa que se llama distancia de reacción, que son los metros que recorremos durante el tiempo de reacción, ¿verdad? Bien. Bueno, para estimar cuánto es esta distancia, para saber esto, aquí influye la velocidad a la que vamos, lógicamente. Si tenemos que tardamos 0,75 segundos en reaccionar normalmente, depende de que vayamos más deprisa o más despacio, recorreremos durante ese tiempo más o menos metros, ¿verdad? Bien. Para calcular los metros que se recorren durante ese tiempo, basta con multiplicar por 3 la decena de la velocidad. Es decir, si vamos circulando a 50 km por hora, multiplicamos el 5, la decena de 50, el 5 lo multiplicamos por 3. Como resultado tenemos 15 metros durante ese tiempo. 15 metros recorremos yendo a 50 por hora desde que vemos el obstáculo hasta que pisamos el freno. Fijaros que 15 metros hemos recorrido sin todavía pisar el pedal de freno. Lógicamente, si vamos a 100 km por hora, los metros que recorremos son pues el doble, son 30 metros, ¿no? Multiplicamos 10 por 3, 30 metros recorremos durante ese tiempo de reacción. Claro, una vez pasados estos metros, esta distancia de reacción, el coche no se detiene, sino que empieza la frenada. Luego habría que sumar la distancia de frenado, que también será más o menos larga dependiendo, entre otras cosas y principalmente, de la velocidad a la que vayamos circulando. Estamos hablando todo esto, toda esta hipótesis, en condiciones normales, en las que el conductor o la conductora va en plenas facultades. Claro, si en vez de ir en plenas facultades va con sueño, va distraído, ha tomado alcohol, medicamentos, etcétera, esa distancia, ese tiempo de reacción puede aumentar al doble. Es decir, podemos tardar, en vez de 0,75 segundos en reaccionar, podemos tardar 1,5 segundos. Aquí la cosa se complica bastante. Es decir, podemos encontrarnos con situaciones pues bastante dramáticas, ¿eh? Podemos encontrarnos con que no nos da tiempo a frenar ante un peligro que aparece de repente en la vía. Bien, bueno, pues esto ocurre en muchas ocasiones cuando la persona no está en plenas facultades para conducir. Nos puede parecer que lo vamos haciendo, que el tráfico, que la conducción va fluyendo, pero cuando salta un peligro inesperado, porque tener en cuenta que la vía ante todo es un escenario muchas veces imprevisible, cuando salta la necesidad de actuar a tiempo, pues no podemos, ¿verdad? Entonces, todos estos factores que vamos a ir viendo tienen en común esto, que aumentan notablemente el tiempo de reacción, pudiendo lograr que nuestra manera de manejar sea extremadamente peligrosa en algunos momentos. Bueno, bien, lógicamente vamos a ir viendo cada uno de estos elementos que dificultan o disminuyen las capacidades para la conducción. El primero, la fatiga. Bueno, la fatiga, como hemos visto, el trabajo de la conducción es un trabajo sobre todo mental y, lógicamente, existe una fatiga mental en la conducción. Se estima que a partir de los 3/4 de hora de conducción continuada ya empieza un tipo de fatiga mental. Hay muchos estudios que demuestran que a partir de ese tiempo de conducción continuada, el conductor o la conductora empieza a percibir menos información. Se pierde parte de la información, no ve alguna señal, ya no mira tanto por el espejo, etcétera, etcétera, y por tanto su conducción empieza a ser más arriesgada. La fatiga aparece de forma natural después de un tiempo
de hacer una actividad concreta, en este caso la conducción, pero se puede acelerar en caso de conducir, por ejemplo, en condiciones atmosféricas adversas, conducir con lluvia, conducir con niebla, conducir de noche, conducir con un tipo de tráfico muy exigente, es decir, con muchos adelantamientos, con muchos cruces que no controlamos bien, etcétera, etcétera, puede hacer que, o hace, mejor dicho, que la fatiga aparezca antes de lo esperado. La fatiga además tiene una consecuencia que puede llegar al punto de provocar sueño, y el sueño es posiblemente uno de los factores, seguro, es uno de los factores más traicioneros a la hora de conducir. Cuidado con el sueño. Entre un 15 y un 30% de los accidentes mortales, detrás de ese accidente o como motivo de ese accidente, estaba el sueño, en el conductor o la conductora. O sea que mucho cuidado. Además, la aparición del sueño ya sabéis que no es voluntaria. Tú, si quieres, puedes tomar o no alcohol, puedes tomar o no la medicina, o puedes conducir o no si tomas medicina, pero el sueño aparece de forma inesperada muchas veces, ¿no? Claro, si nos quedamos dormidos en el sofá de casa viendo la televisión, pues igual te pierdes el programa que están emitiendo. Si eso te ocurre conduciendo, pues puedes perder la vida, que es lo que le ha pasado a muchas personas, ¿vale? Entonces, el sueño, vamos a ver cómo tratar este asunto. Lo primero, tener en cuenta que el sueño aparece de forma natural varias veces al día, por lo menos una, por la noche. Y en muchos también después de comer, en la siesta, ¿verdad? Por tanto, conocerse es muy importante, es una medida de defensa muy importante. Conocerse y saber cuándo te entra el sueño, cuándo estás más propenso a que aparezca el sueño. Hay personas que duermen más, personas que duermen menos, personas a las que el sueño les entra más tarde, otras más temprano. Conocerse es importantísimo. Por tanto, tratar de evitar conducir a las horas en las que estamos acostumbrados a estar durmiendo, porque ahí el cerebro automáticamente, que funciona por costumbre, va a tratar de quedarse dormido, va a tratar de, ahora me toca descansar, no conducir. Bueno. Por otra parte, también es muy necesario no estar afectado por circunstancias o elementos que provoquen sueño. Por ejemplo, no conducir después de una comida abundante. Después de una comida abundante, la actividad cerebral disminuye porque hay un mayor aporte de sangre a la zona digestiva y, por tanto, menos aporte y menos oxigenación al cerebro. Baja, por tanto, su actividad. Después de las comidas se producen buena parte de los accidentes por sueño, a la hora de la siesta. Esto es importante. Evitar los medicamentos que produzcan sueño. Hay muchos medicamentos que provocan somnolencia, entre ellos los que tomamos para las alergias. Cuidado con estos, porque los antihistamínicos producen bastante somnolencia. Evitar el alcohol. Bueno, la monotonía, que es un factor que, bueno, parece inocente, pero la monotonía en la conducción continuada también provoca sueño. Bueno, estos serían los elementos que habría que evitar cuando vamos conduciendo. Si hacemos un largo viaje y tenemos que parar a comer, procurar comer comidas muy ligeras y, sobre todo, muy interesante, además de tomar café o alguna bebida excitante, tomar alimentos ricos en azúcar, tomar dulce. Yo cuando voy de viaje siempre llevo algún dulce a mano, porque los dulces, bueno, pues activan el cerebro y ayudan a estar despierto. Son un estimulante importante para la actividad cerebral. Bien, tenemos evitar conducir a las horas a las que estamos acostumbrados a dormir, evitar los elementos o los factores que pueden inducir al sueño, hemos dicho, comidas copiosas, alcohol, medicamentos, monotonía. Bien, el exceso de calefacción, también cuidado, porque si ponemos muy alta la calefacción, esto puede provocar somnolencia. Más vale quitarse ropa y llevar
ir más abrigado y la calefacción más bajita que ir con mucha calefacción. También es importante, para evitar quedarse dormido, saber detectar pronto los síntomas, los indicios que nos dicen que está apareciendo el sueño. Estos indicios son, todos conocemos, los bostezos, ¿verdad? El picor de ojos y el parpadeo excesivo es un síntoma de que el sueño está apareciendo. También movimientos incómodos en el asiento, como estás como incómodo, cambias de posición en el asiento, y rigidez del cuello y la espalda. Estos serían los síntomas más claros de que, cuidado, porque está apareciendo el sueño. Lo ideal, en el momento que detectéis estos síntomas, es parar el coche. Parar a la orilla, en un lugar permitido, y descansar o echar una cabezadita de un cuarto de hora, 20 minutos, puede servir para poder continuar el viaje durante un tiempo ciertamente aliviado. Bueno, además de parar con frecuencia, porque para evitar la fatiga se recomienda parar cada hora, como mucho 2 horas, ya sería extremar bastante. Continuar 2 horas conduciendo sin hacer una parada es apurar bastante las energías. Por tanto, cada hora y pico podemos encontrar un buen motivo para parar. Parar a echar gasolina, parar a tomar un café, parar a ver no sé qué sitio, o etcétera. Es decir, hacer paradas con cierta frecuencia es una garantía de que todo va a acabar bien, de que el viaje va a acabar como debe ser. Cuando paremos es importante, bueno, pues ventilar el habitáculo, abrir las puertas, las ventanillas, que se renueve el aire interior, dar un pequeño paseo sería interesante. Si tenemos sueño, pues después de haber echado una pequeña cabezadita, pues tomaros un café o una bebida excitante, una Coca-Cola o similar. Y hay una medida que funciona bastante bien para despejarnos, que es mojarse con agua fría las muñecas y la nuca. De esta forma nos aliviamos bastante y podemos, ya digo, continuar el viaje con ciertas garantías. Bueno, otro elemento muy limitante para la conducción son las enfermedades, las dolencias que podamos sufrir. Bien, fijaros que antes comentaba, hasta un leve catarro, un leve resfriado, con el que podemos hacer un tipo de vida más o menos normal, en la conducción limita bastante, sobre todo, repito, la observación, la concentración y la atención, y los reflejos, lógicamente. Bueno, por tanto, esto, tener cuidado. Cuidado con las alergias respiratorias, porque aparte de disminuir todos estos factores que acabo de decir, si estamos estornudando constantemente, cuidado, porque esto es un elemento muy a tener en cuenta. Cada estornudo es un cerrar de ojos y es perder información de lo que hay delante. Ya sabemos lo que recorre el coche más o menos en un segundo de tiempo. Es decir, cuidado, porque a 50 kilómetros por hora estamos recorriendo 15 metros durante un estornudo. 15 metros en los que el coche va sin conductor, porque está estornudando con los ojos cerrados o, en fin, moqueando, ¿no? Cuidado. Claro, cuando estamos malitos, pues tomamos medicamentos. Bueno, pues los medicamentos nos alivian esos síntomas que nos produce la enfermedad, pero cuidado, porque muchos medicamentos están contraindicados con la conducción, producen algún efecto negativo para la conducción. Los farmacéuticos, por nuestro contacto directo con el paciente, tenemos un papel muy importante sobre la población acerca de la importancia que tiene la seguridad vial. Tenemos una labor informativa del uso racional del medicamento, y es que en los accidentes de tráfico influyen varios factores. Están el factor humano, el factor ambiental y el factor relacionado con el vehículo. Dentro de los factores humanos englobamos el uso racional del medicamento, ya que hay muchos medicamentos que influyen en la conducción. Tenemos que hacer especial hincapié en el uso correcto de estos medicamentos. Medicamentos que influyen en la conducción son muchos. Tenemos antiparkinsonianos, antihipertensivos, antidiabéticos, antidepresivos, antihistamínicos
oftalmológicos, analgésicos opiáceos. Tenemos antipsicóticos, muchos medicamentos que afectan en la conducción. Y si analizamos las estadísticas de las causas de los accidentes de tráfico, en los fallecimientos por accidente de tráfico, un alto porcentaje está relacionado con la toma de psicofármacos, drogas, alcohol o combinaciones de ambas. Si bien no todos los medicamentos influyen negativamente, sino que algunos hacen su factor positivo. La toma de dicho medicamento conlleva una mejor conducción, pero sí son muchos los que hacen una influencia negativa o como consecuencia de una reacción adversa. Pueden generar, por ejemplo, somnolencia. Y teniendo en cuenta que la tercera edad es el rango de la población que más medicamentos toman, que son los polimedicados, tienen un mayor porcentaje de riesgo de sufrir accidentes de tráfico, no solo ya por la toma de los medicamentos, sino también por todos los factores que están asociados al envejecimiento. Hay que hacer un especial hincapié en la toma del uso correcto de este medicamento y promover hábitos saludables, favorecer un envejecimiento activo, un envejecimiento sano, como puede ser utilizar el transporte público o, en la medida de lo posible, los trayectos que hagan, que sean caminando. Aproximadamente el 25% de los medicamentos más vendidos, el 25%, una cuarta parte de ellos, producen efectos adversos para la conducción y para el manejo de máquinas. En ese caso aparece en la caja del medicamento este símbolo, bueno, pues que hay que tener en cuenta. Si estáis tomando algún medicamento de este tipo y tenéis que conducir, ojo, porque no lo hagáis sin consultar al médico o al farmacéutico. Es probable que haya otro medicamento alternativo para esa dolencia que tenéis y que no tenga efectos secundarios. Puede ser. ¿Que no lo es? Pues evitar conducir. Evitar conducir. Es muy, muy peligroso conducir bajo los efectos de algún fármaco que no esté o que esté contraindicado con la conducción. Evitar conducir. Tajantemente. ¿Vale? Si tenéis que tomar medicamentos, aunque no produzcan efectos secundarios para la conducción, puede decir posibles efectos secundarios, porque no todas las personas nos afectan igual. Cuidado, porque igual alguien en casa está tomando el mismo fármaco y no tiene efectos adversos para él, pero para ti sí. Esto puede ocurrir. Entonces, importante, nunca automedicarse, siempre consultar al médico, tiene que ser indicado por el médico lo que estás tomando. Nunca mezcléis con alcohol, los medicamentos y el alcohol no funcionan bien, pueden tener efectos sinérgicos bastante potentes y ser bastante perjudiciales. Y cuidado los primeros días del tratamiento. Los efectos adversos son más agudos los 2-3 primeros días del tratamiento, hasta que el cuerpo ya se habitúa a ese fármaco, que los siguientes días. O sea que si estáis empezando un tratamiento, cuidado, porque en esos días se van a notar más los efectos adversos. Otro factor importante son las distracciones. Fijaros que el 32%, datos de 2019, de los accidentes mortales fueron provocados por una distracción, por alguna distracción al volante. Bueno, ahí tenéis una persona que está conduciendo mientras mira su teléfono móvil. Bueno, pues esa persona sabe que no se puede hacer, pero en ese momento le compensa hacer esto, es decir, no quiere hacerlo bien. Bueno, las distracciones pueden venir por algo de esto, por algo que asumimos un riesgo a sabiendas de que es un riesgo, pero también pueden venir provocadas por, bueno, pues algún otro factor limitante, como puede ser el alcohol, pueden ser medicamentos, o puede ser sencillamente que tienes alguna preocupación y vas más pendiente, vas pensando, dándole vueltas a la cabeza a esa preocupación que tienes, de lo que sea, más que a la conducción. Cuando nos sentamos al volante, ojo, que estamos haciendo una actividad de riesgo y tenemos que poner los 5 sentidos en eso que estamos haciendo y no hacer este tipo de cosas. Muchos sabréis que el Código de Circulación ha incorporado nuevas normas recientemente que entrarán en vigor el 2 de enero
de este próximo año 2021. Una de ellas es elevar la pérdida de puntos por cosas como esta. Ir mirando el teléfono móvil, que hasta hace poco, hasta ahora mismo conlleva una pérdida de 3 puntos, va a pasar a tener una pérdida de 6 puntos. Esto que está haciendo este señor que se ve en la imagen. Bueno, cualquier despiste puede ser motivo de accidente. Fijaros que los accidentes más comunes, más numerosos en España, son salida de la vía. Es decir, el vehículo se sale de la vía. Y esto suele ocurrir en tramos sin peligros aparentes. Bueno, ¿qué ocurre allí? Si no hay ningún peligro, ¿por qué el coche se sale de la vía? Pues porque ahí bajamos la guardia, prestamos menos atención al tráfico y nos dedicamos a poner la radio, mirar el móvil, mirar el paisaje, charlar con el que va en el asiento trasero, etcétera, etcétera. Por tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. El 32% de los accidentes mortales fueron causa de esto, de una distracción. Recomendaciones para evitar distracciones. Bueno, pues prestar toda la atención posible al tráfico, no estar influido, no estar afectado por ningún elemento de los que estamos viendo que provoca falta de atención y de concentración, como puede ser una pequeña enfermedad, medicamentos, alcohol, etcétera. Apagar el teléfono móvil directamente, porque si suena el teléfono móvil siempre vamos a tener ese reflejo de mirar a ver qué pasa. Estamos quitando atención importante del tráfico. Importante también, si tenemos que programar el GPS, poner la radio, buscar algo, etcétera, etcétera, hacerlo con el vehículo parado, nunca en movimiento. No fumar, porque esto, fijaros que simplemente encender el cigarro, que se cae la ceniza, que apagas, que tiras, todo esto va a provocar distracciones importantes. Y nunca bajar la guardia en los lugares conocidos. Ojo, porque muchos accidentes por distracción se tienen en los lugares conocidos, cuando estás ya llegando a casa o similar. Ahí bajamos la guardia porque ya lo tenemos tan asumido que aquello va a ser de aquella forma que estábamos acostumbrados a que ocurriera, que el día que cambia algo, pues nos pilla desprevenidos. O sea que nunca bajar la guardia en los lugares conocidos. Y otro elemento importante, el alcohol. Bueno, estamos en una sociedad en la que el consumo de alcohol es normal, es dentro de nuestros hábitos sociales, es un elemento muy presente, ¿verdad? El alcohol. Bien, lo que hay que decir del alcohol es que empieza a afectar a las capacidades para conducir mucho antes de lo que la gente se piensa. Es decir, desde la primera dosis de alcohol ya empieza a afectarnos. Sabéis que hay unas tasas de alcoholemia máxima permitida. No quiere decir que el alcohol nos empiece a afectar a partir de esas tasas, sino que mucho antes ya estamos limitados para la conducción. Lo primero que afecta el alcohol es sobre los órganos de la vista, sobre la vista, el sentido de la vista. Empieza a cortar el campo visual. No nos damos cuenta, no somos conscientes de ello hasta que tenemos un problema, pero antes de llegar a la tasa máxima permitida ocurre esto. Empezamos a distorsionar y a perder visión lateral, con lo cual, pues en los cruces puede ser un serio problema para ver que estamos siendo adelantados, para observar señales, para observar tráfico lateral, etcétera. Puede ser un problema. Bien, por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. El alcohol no nos afecta igual a todas las personas. Lógicamente, tiene que ver con la corpulencia de la persona, tiene que ver también con el sexo. A las mujeres les afecta más que a los hombres, tiene que ver con la edad. A las personas menores de 18 años o mayores de 65, el alcohol les afecta en mayor medida. Y luego tiene que ver también, he hablado de la corpulencia y no me he explicado. Una persona muy corpulenta le afecta menos el alcohol relativamente. Es decir, si yo me tomo
la misma cantidad de alcohol que una persona que es el doble de corpulenta que yo, lógicamente a mí me hace más efecto, pues porque se diluye en menos litros de sangre esa cantidad de alcohol, ¿verdad? Bien, esto está claro, ¿no? También influye que lo tomemos en ayunas o con el estómago lleno. Lógicamente nos va a hacer más efecto si lo tomamos con el estómago vacío, lo tomamos en ayunas. El ritmo de toma también influye. Tener en cuenta que el hígado, que es el órgano encargado de metabolizar el alcohol, trabaja siempre a un ritmo constante. Por tanto, no por mucho que tomes o por muy rápido que tomes, el hígado va a trabajar más deprisa. Y por tanto, si tomamos una cantidad de alcohol en poco margen de tiempo, va a haber más cantidad de alcohol en tu cuerpo esperando a entrar al hígado a ser metabolizado. Por tanto, va a estar circulando por el torrente sanguíneo y los efectos cerebrales, los efectos para la conducción, van a ser mayores. El alcohol empieza a afectar, el alcohol alcanza la cota máxima de efectos pasada una hora de la toma. Después de una hora es cuando alcanza la cota máxima y luego el cuerpo, el organismo lo va metabolizando más lentamente, va cayendo la curva del efecto más lentamente, ¿verdad? El hígado metaboliza el alcohol a razón de 0,2 gramos por litro de sangre a la hora. A la hora. Bien. Bueno, aquí tenemos las tasas máximas de alcoholemia permitidas en España. Tenemos la tasa general, que es 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que es lo mismo a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire. Es lo mismo, esa es la misma cantidad de alcohol. Lo que pasa es que una es medida en sangre y otra es medida en aire. Y luego hay una tasa más reducida que tienen que respetar algunos conductores, que es esta de 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre, o lo que es equivalente a 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire. Repito, la misma cantidad de alcohol, solo que una medida en sangre y otra en aire. ¿Quiénes son los conductores que tienen que respetar esta tasa más baja? Bueno, pues ahí tenemos a los conductores profesionales, por ejemplo, los que conducen camiones, autobuses, vehículos de urgencia, es decir, ambulancias, policía, bomberos, los que hacen transporte escolar, como es lógico, y tenemos también a los de mercancías peligrosas. Y también entran en este grupo las personas que acaban de sacar el carnet de conducir el primer año, el año que son noveles, que tienen que llevar la L en el cristal trasero, y el siguiente. Esos 2 primeros años después de obtener el carnet de conducir es cuando tienen que respetar esta tasa máxima de alcoholemia. Bueno, bien, pues hasta aquí el tema de hoy. Lo que hemos visto es importantísimo, estos elementos y circunstancias que limitan las capacidades para conducir. Y como hicimos en el programa anterior, vamos a cerrar con una pregunta que resolveremos en el siguiente programa, en el siguiente capítulo. Es la siguiente: ¿cuánto tengo que esperar para poder conducir si he tomado 4 vinos? Bien, la respondemos al comienzo del siguiente programa. Hasta luego, muchas gracias.